Bueno, ya está en la vía telefónica el maestro Ricardo Peralta, que va a tocar un tema que no deja de tener enorme actualidad, pero es un tema que llevado a la praxis política, perdón, es complicado, es difícil, sobre todo en algunos tiempos de la propia vida política, como por ejemplo los tiempos electorales o preelectorales. Pero bueno, de eso seguramente hablará el maestro Peralta. Ricardo, ¿cómo estás? Querido Enrique Lascano, muy bien y sobre todo muy contento de estar como siempre todos los martes, aquí en tu programa, y muy contento de participar y saludar a toda la gente que nos escucha. El gusto para nosotros, Ricardo, y lo hacemos atentos. Muchas gracias. Pues, así como bien lo decías, mi querido Enrique, es importante porque, amigas, amigos, hablar del valor de la unidad, que más allá de un deseo que tengamos, de un anhelo, cuando platicamos, por ejemplo, de la unidad familiar, la importancia de mantener esa armonía en una familia, pero también cuando se trata de la unidad en un trabajo, la unidad sindical, la unidad de los trabajadores, la unidad de las alianzas empresariales, sin duda esa palabra que pocas veces mencionamos, pero que son hoy por hoy condiciones que tenemos que tener muy claras, muy bien fundamentadas, porque se tiene que valorar y reconocer que cuando hay esa unidad hay también cualidades, hay elementos éticos, hay elementos conductuales y sobre todo hay elementos de viabilidad cuando las personas que convocan a la unidad son útiles y son idóneas. Recordemos aquella frase de Julio César, el gran Julio César, que decía: divide y vencerás. Y si nosotros hablamos de lo que significan los eventos separatistas, de lo que ha significado estos eventos separatistas, por ejemplo, en España, con la ETA, donde estos movimientos causaron las peores tragedias humanas, donde familias, amigos, identidades, culturas, solamente con una ideología, una condición política, obviamente tenía que ver con un tema histórico, por resultado de una guerra, se dividen las familias, se dividen los amigos. Ahora en tiempos electorales algunos están a favor, otros están en contra, se vuelven egoístas, se vuelven perversos. Y esta condición, ¿qué fue lo que sucedió en España? Bueno, pues ese separatismo catalán, que ahora también está exacerbándose con el separatismo vasco-navarro, que es de nueva cuenta cómo se busca desintegrar la unidad española. Bueno, aquí hubo movimientos separatistas, los hemos tenido en México, en todo el mundo. Ahora vimos enarbolar, por ejemplo, en Yucatán, la famosa bandera yucateca de la República de Yucatán, como lo han enarbolado algunas personas en Yucatán, que vaya, eso va no solamente en contra de la unión nacional, sino en contra de la lógica que señala precisamente la unidad de la Federación Mexicana. Pero bueno, lo que yo quiero platicarles es precisamente esta unidad que nos permite ser el país que somos, que tenemos garantías constitucionales, que esas garantías vienen de una revolución armada que ensangrentó a nuestro país. Tenemos representaciones populares en el Congreso de la Unión, los diputados que representan al pueblo, los senadores que representan a las entidades, hablando prácticamente, y también tenemos que hablar del movimiento de regeneración nacional, esta hazaña histórica, inédita, donde más de 33 millones de personas votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les guste a algunos o no, esto ya es parte de la historia de nuestra democracia y que sin duda ha venido transformando el orden político, el orden económico, el orden social y sin duda el destino de nuestro país. Hoy por hoy en México existe todavía muy viva la memoria del derroche, de la omisión, de la complicidad, del enriquecimiento incalculable de miles de funcionarios del PRI, del PAN, que sin duda más de 80 años que estuvieron en el poder, crearon riquezas que hoy siguen teniendo sus generaciones. Y hoy también la misma corriente, el PRI y el PAN, crearon la figura de Xóchitl Gálvez, un producto político
que está creado con artificios, con huipiles, con un lenguaje vulgar, como si eso realmente le gustara al pueblo, como si realmente esto fuera parte de un proyecto de unidad. Más que ello, es un repudio, porque nos hace recordar el pasado y que nos quieran recordar como vendieron en su momento a Vicente Fox, el peor presidente de la historia de México. Y ahora pues el proceso de sucesión anticipado, pues antes era unos días antes de terminar el sexenio, o meses, un mes antes de acabar el sexenio, cuando se convocaba a los posibles candidatos. Ahora empezó hace 2 años, falta 1 año para que se celebren las elecciones, un poco menos de 1 año, en junio del próximo año, pero estos 70 días que acaban de pasar con las asambleas informativas, ha puesto a diversos actores a competir. Pero quien se ha encontrado hoy, sin duda, identificado como un imán político, es Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación durante el último periodo antes de la actual secretaria. Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, que logró la unidad de importantes liderazgos nacionales sindicales, de educación, de ferrocarrileros, de mineros, de electricistas, de universitarios, líderes ganaderos, campesinos, en fin, colegios de profesionistas, empresarios, industriales. Estuvo prácticamente en 200 recorridos a nivel nacional. Esto habla de una unidad nacional que tiene que ver con ese imán político que está haciendo Adán Augusto como un fenómeno político, donde se está precisamente definiendo este futuro, si será de la defensa de la transformación y eventual candidato a la presidencia. Y esto se ha demostrado, pues 2 millones aproximadamente de personas estuvieron en estas asambleas informativas, y entre las más diversas valoraciones que se tengan, sin duda alguna, más allá de una simple encuesta, que eso es una valoración, no necesariamente es lo definitorio, reúne a Adán Augusto López Hernández las calificaciones más altas para una silla que tiene un calibre tan alta como la del presidente López Obrador, pero que sin duda también puede enfrentar los retos que nuestro país, siempre revolucionario, siempre en combate, puede enfrentar. Así que, amigas, amigos, no olviden que el valor de la unidad también es sinónimo de compromiso y de lealtad. Les mando un fuerte abrazo y provecho, que ya es hora de comer. Les saluda el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Gracias, maestro. Un abrazo. Ricardo Peralta. ¿Nos vamos a una pausa?